se realizaron pagos excesivos a los prestadores de salud, generando un perjuicio al IES de 503 millones de dólares. Nosotros no tenemos ningún problema con Contraloría. Nosotros estamos limpios. El IES deberá hacer una nueva auditoría a más de 427,000 expedientes para determinar el monto exacto de los rubros injustificados. Y yo decía, yo quiero ser uno de esos, pero le veía ese sueño muy lejos. Participé en 17 misiones del transportador. Visión 360. ¿Qué tal, amigos? El presidente del directorio del Seguro Social ha denunciado que 36 clínicas de Guayaquil y Quito hicieron millonarios cobros indebidos. Según un examen especial de la Contraloría, la cifra llegaría a 503 millones de dólares y la denuncia apunta directamente a los prestadores de salud que mediante convenios atendieron por años a pacientes del IES en un intento por aligerar la carga de la seguridad social del Ecuador. Lo abultado de la cifra del presunto perjuicio suena al menos impreciso para los otros actores de esta trama. A continuación, una visión 360 a las cuentas del IES. Si usted es afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y recibió atención médica con derivación a una casa de salud privada, existe la probabilidad de que el Seguro Social haya pagado en exceso por esa atención médica. Y eso está en disputa. El 8 de julio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue noticia de portada en todo el país. 36 clínicas privadas de Quito y Guayaquil fueron acusadas de perjudicar al IES en 503 millones de dólares entre el 2012 y el 2015, según un examen de Contraloría citado por los directivos del IES. Una cifra tan abultada que se ajustaba a los términos en los que el presidente de esa institución, Richard Espinosa, hizo el anuncio. Se realizaron pagos excesivos a los prestadores de salud sin observar las condiciones y precios estipulados en el tarifario, generando un perjuicio al IES de 503 millones de dólares. Y los ejemplos eran inobjetables. En anestesia, en una sola operación, nos facturan 50 frascos, cuando lo normal, evidentemente, es uno. Médicos que nos facturaban varias operaciones a la misma hora, el mismo día. En el mejor de los casos nos va a tocar devolver la diferencia. Espinosa incluso ya esbozó un cruce de cuentas con prestaciones futuras y con pagos pendientes. Con los ejemplos hasta groseros, grotescos, con los que hemos dado, se le ha cobrado y se le ha pagado. Obviamente lo que corresponde es recuperar esos recursos. Que si el día de mañana a mí la Contraloría me dice, ¿sabes qué? No son 500, son 300 millones, yo cobro 300, no tengo problema. Lo que no vamos a permitir es que nadie le estafe un solo dólar al IES. Esto, aunque en un principio suena como un escándalo, también tiene matices. Efectivamente, la Contraloría sí revisó y objetó las planillas de pago encontrando inconsistencias. Pero en sus informes, la Contraloría no dice que los 503 millones de dólares son un daño a las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esa cifra representa todo lo facturado por 12 clínicas de Guayaquil, esto entre julio del 2012 y agosto del 2015, además de 24 casas de salud de Quito entre enero del 2013 y diciembre del 2014. Lo que dice Contraloría en sus recomendaciones es que el IES deberá hacer una nueva auditoría a más de 427,000 expedientes para determinar el monto exacto de los rubros injustificados. Sí, una auditoría a una montaña de documentos, casi 500,000 de expedientes o historias clínicas. No es cualquier cosa.
Adicional a eso, a inicios de septiembre, la Contraloría notificó a las clínicas sobre el inicio de procesos de predeterminación de responsabilidad civil culposa, lo que significa que a partir de esa notificación, las clínicas privadas tienen 60 días, es decir, hasta noviembre, para desvanecer las sospechas y justificar los montos cobrados. León Roldós ha seguido de cerca el tema y tiene una lectura clara que no reviste el tremendismo de las noticias iniciales. Yo le diría, de la lectura del informe, posiblemente sí hay casos en que hay facturaciones indebidas. Debo decir que posiblemente sí. Pero no el 100%. No, es 100% imposible, digamos. O sea, entonces, lo que falta es esta auditoría. O sea, la noticia no correspondió a lo que está escrito, para nada. Roberto Aguinaga, representante de la empresa Redes, encargada de las auditorías y cuyo contrato se terminó de manera adelantada a propósito de este informe, defiende su trabajo. Pero esos 503 millones ya es luego de haber pasado mi proceso de validación y control. Presentaron más de 550 millones en expedientes. Nosotros objetamos más de 50 millones y se pagó la diferencia. Dentro de esa diferencia, puede haber algún error marginal, podría haber. Él insiste en que su plataforma digital más bien permitió ahorros a la seguridad social. Para que tengan una idea, hemos auditado ya más de $1.000 millones. Hemos objetado definitivamente, es decir, que el instituto no pagó y se ahorró más de $100 millones a la fecha. Pero la posición del IES es firme y su discurso no discrimina entre clínicas que cometieron excesos y las que no. Lo que pasa es que la consulta externa, eso es para los caramelos. En la consulta, después de hacer la consulta externa, te mandan a hacer una serie de exámenes que ni siquiera el paciente los necesita con tal de sacarle plata al IES. Por ahí recuperan y con creces. Y desde el sector aludido se mantiene silencio. Visión 360 se comunicó con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador y su respuesta fue que preferían no hablar sobre este tema. En una respuesta por escrito enviada a Televistazo, este gremio señala que aún se debe esperar a que el proceso culmine para que pueda considerarse ejecutoriado. El expresidente del IES, Ramiro González, cree que ese silencio no obedece precisamente a la cautela. Entonces, si hablan algo, peor no les pagan nunca, les ponen el trámite abajo. Porque todo es por terror, todo es por presión, todo es por miedo. Sin embargo, solo el representante de una de las 36 clínicas cuestionadas se atrevió a hablar en este reportaje. Nosotros no tenemos ningún problema respecto con Contraloría. Nosotros estamos limpios. Queríamos terminar, a mí no me gusta la problemática administrativa ni burocrática. La problemática mía es dentro del quirófano, cuando se están muriendo los pacientes. Esa es mi problemática verdadera. La relación de las clínicas privadas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido tensa desde 2009. ¿Por qué mantener una relación tormentosa con socios que supuestamente facturan en exceso? Y desde el otro lado, ¿por qué insistir en convenios con un socio que paga por debajo de las tarifas comerciales? El tarifario de la Seguridad Social Ecuatoriana, lo que paga, tiene que ser perfectible. La situación económica del país no da para eso por el momento, pero anhelo y espero que en un futuro no muy lejano mejore un poco el tarifario. Primero, que las tarifas se generan a través de una comisión liderada por el Ministerio de Salud Pública. Si se reciben de manera permanente quejas en donde supuestamente las tarifas son muy bajas en algunos procedimientos, no en todos. Pero ahí la pregunta es, entonces, si yo estuviera en el caso de las clínicas, lo que dijera, bueno, en realidad yo no tendría un convenio con el IES porque no me conviene nomás. La respuesta es simple, porque es el único camino. ¿Por qué no se deriva? Porque las clínicas privadas nos han dicho que no hay cupo. No hay cupo. Vamos a ver pues si no hay cupo. No, lo que pasa es que ellos ponen un cupo para el IES, pero otro para sus clientes privados. O aceptan a toda la gente que se requiere del IES, o acabamos con los convenios, o nos vamos al otro extremo. Yo les nacionalizo las clínicas. El problema es que inicialmente la Seguridad Social Ecuatoriana cobijaba a 1.4, 1 punto y pico millones de habitantes. De repente ya llegó a casi 3 millones.
Para ser exactos, en 2007 el IES tenía 1.600.000 afiliados y en 2016 ya ha superado los 3.500.000 afiliados. Y más allá, cubre a los hijos y ya están en los 7, 8 millones, sin contar esa maravillosa obra que hacen, que es la seguridad social campesina. Y esa cantidad de afiliados demandó más atención médica. En 2015, por ejemplo, el IES brindó más de 20 millones de atenciones, de las cuales el 22% se realizaron en casas de salud privadas. Es decir, 1 de cada 5 atenciones médicas que brindó el IES estuvo a cargo del sector privado. Eso significó un egreso para la seguridad social de $747 millones, solo en el 2015. La cantidad de afiliados a la seguridad social creció tan abultadamente por razones que tienen que ver con una política gubernamental. ¿Estaba preparada la red pública de salud para acoger la oleada de pacientes? ¿Podía cumplir el gobierno sus ofrecimientos? ¿Cuál fue la génesis para que se duplique el número de afiliados? Respuestas que buscaremos en el siguiente bloque. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Ecoavisa y su Visión 360, tercera temporada. No es que hay un perjuicio de 500 millones, eso es la ignorancia total del manejo de lo público, ¿no?